Bueno, que el Señor los continúe bendiciendo. La lección de hoy es la que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Fíjense que estamos en 2 Corintios. Y nosotros sabemos ya de los estudios que hemos hecho aquí previamente que existe 1 y 2 Corintios. Pero en realidad fueron 4 epístolas, no fueron 2. Fueron 4 epístolas. Lo que pasa es que 2 se perdieron. Y lo que corresponde hoy a 2 Corintios realmente fue la segunda de esas epístolas. Que la situación en la iglesia de Corintios era una bastante crítica en algunos aspectos. Fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó y fue una iglesia a la cual él visitó por lo menos en 3 ocasiones, a la cual él tuvo que dirigir una serie de epístolas porque había unas situaciones que surgían que ya previamente hemos discutido aquí. Por ejemplo, una de ellas era el judaísmo, que se trataba de infiltrar, siempre lo repetimos. Otra era el paganismo, porque estos eran griegos y tenían sus creencias que a veces trataban de arrastrarlas a lo que era la fe y su práctica cristiana. Y otra situación bien crítica que había aquí es que algunas personas cuestionaban a Pablo como líder. Aunque Pablo fue el fundador de la iglesia, en realidad había unos grupitos que lo cuestionaban. De hecho, él se encontraba en Éfeso, la ciudad de Éfeso, que no queda en Grecia, sino que está en el Asia Menor. Y allí fueron unos hermanos, le informaron de la situación. Él había escrito una carta, la primera epístola ya le había escrito, y en realidad la mayor parte de los hermanos de la iglesia lo habían aceptado. Pero había un grupo pequeño de personas que no les interesaba escuchar las palabras de Pablo y que ni siquiera lo consideraban como apóstol de Jesucristo. Así que nosotros vamos a ver que en estas epístolas se refleja el interés de Pablo en dar el mensaje puro del Evangelio y clarificarlo, pero desgraciadamente tiene que atender también a esta situación de la gente que cuestionaba su ministerio. Entonces esto se ve reflejado en las epístolas cuando nosotros las leemos, y lo vamos a ver en el pasaje que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre llamado por Dios, no hay duda de eso, y él no tenía ninguna duda de quién era él y del llamamiento que él había recibido. Y por eso cuando él habla acerca de sí mismo con esa seguridad, cuando prácticamente se tiene que certificar a sí mismo como apóstol de Cristo, pues lo hace, porque él no tiene dudas. Así nosotros, cuando tenemos un llamado de Dios, cuando tenemos una visión de Dios de lo que son las cosas, nosotros no debemos tener ninguna duda. Nos movemos, nos afianzamos en eso y de ahí nadie nos puede mover. El problema es que surgen ciertas dificultades. Nosotros, cuando nos planteamos en las verdades fundamentales del Evangelio, ¿qué va a suceder? Que siempre van a haber muchas personas que nos la van a cuestionar y van a utilizarnos a nosotros como objeto de sus ataques. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Ahora, el apóstol Pablo sufrió todo esto de parte de gente dentro de la iglesia, pero a lo largo de toda su vida, si en algún momento nosotros nos pusiéramos a discutir con lujo de detalle todo lo que fue la vida del apóstol San Pablo en términos de todos los acontecimientos de su vida, vamos a ver que estaba llena de muchas pruebas, muchas situaciones en que prácticamente estuvo en riesgo su vida y finalmente ve el martirio. Y uno dice, bueno, ¿cómo este hombre siempre se mantuvo firme? Porque esa es la gran prueba. Cuando nos mantenemos firmes en lo que somos, en lo que creemos, en nuestra fe en Jesucristo, y estamos dispuestos a defenderlo, no importa contra lo que sea. Y para que ustedes tengan una idea
¿De quién fue el apóstol San Pablo en términos de las vicisitudes de su vida? Yo le voy a leer aquí unos cuantos eventos. Por ejemplo, encontramos en Hechos 9:29 que en Damasco los judíos acordaron matarlo, planificaron su asesinato. Los judíos quisieron hacer lo mismo que hicieron con Jesús. En Antioquía, en Hechos 13:5, lo expulsaron. No te queremos aquí, tuvo que salir de allí. En Iconio, está en Hechos 14:5, lo apedrearon. Bueno, cualquiera de nosotros con esas tres cositas nada más, hace tiempo que hubiera renunciado. Pero para él eso era nada, porque él estaba centrado, él sabía lo que había recibido de Dios y lo que Dios quería hacer con él. Fíjense lo grandioso que es ver el brillo de lo que es un llamado del Señor en medio de las circunstancias de la vida. Fíjense, y en Listra, en Hechos 14:19, lo volvieron a apedrear y le dieron por muerto. Lo apedrearon y lo dejaron tirado. En Filipos, ustedes ya todos conocen la historia de Filipos, le azotaron y pusieron sus pies en un cepo. Cuando Pablo y Silas estaban allá, ustedes conocen esa situación, que fue liberado milagrosamente. En Tesalónica los judíos y el populacho intentaron lincharle, en Hechos 16:5. El pueblo, o sea, es como decir, cuando vemos aquí las manifestaciones del pueblo, que la gente dice, pues mira, la manifestación del pueblo es algo a lo cual hay que hacer caso, pero no debemos olvidarnos de una cosa, y es que el pueblo puede ser manipulado y es guiado por sus líderes. El pueblo puede ser guiado a grandes manifestaciones de grandes causas, pero también puede ser guiado ese pueblo a grandes manifestaciones con unos propósitos bien perversos. En Berea lo expulsaron, Hechos 17. En Corinto, esto es lo que estamos atendiendo hoy, también se levantaron contra él. Esta situación de Corinto era una de tantas. En Éfeso, donde él estuvo 3 años, casi le mataron, Hechos 19:29. En Corinto también acordaron matarle. Después de que él escribió la primera epístola a los Corintios, los hermanos, como yo les dije ya, la aceptaron, pero había ese grupito ahí de gente perversa que no lo querían y dijeron, este hombre la única forma de detenerlo es matarlo. Planificaron su asesinato y Pablo sabía de todo esto, pero nada lo detenía. En Jerusalén una vez más habrían acabado con él si los soldados romanos, fueron los romanos los que tuvieron que evitar que los judíos y el populacho lo mataran. Esto está en Hechos capítulo 22. Estuvo encarcelado durante 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Además de esto experimentó palizas, encarcelamientos, naufragios, un sinfín de privaciones de todo tipo, que ni siquiera están registradas. Por último fue llevado a Roma para ser ejecutado y allí terminó como un criminal. Segunda Tito 2:9. Pablo murió como un criminal en una cárcel de Roma y tuvo todas estas vicisitudes. Y lo más triste de todo esto es que dentro de la propia iglesia, gente que habían visto todo su ministerio, sabían toda su trayectoria, había gente que no lo quería, que lo rechazaba. Personas que posiblemente se habían convertido con él, ahora lo estaban traicionando. Yo me acuerdo en esta iglesia hace muchos años atrás, allí mismo, donde está aquel cuadro, en esa posición, con ese marco lo más bonito, allá había un cuadrito bien pequeñito que la señora pastora de esta iglesia tenía. Y ese cuadrito tenía una expresión escrita que decía, la cruz del pastor de almas pesa. O sea que los sinsabores, los trabajos de un pastor muchas veces vienen de su labor con las propias personas a las cuales él ha llevado el evangelio. Por lo tanto, esto a nosotros no nos debe extrañar. Esa es la naturaleza humana.
Por eso es que Pablo está bien claro en sus cosas, y una de las cosas que está bien claro es que la persona que realmente se convierte y que conoce al Señor, que es salvo, esa persona es una nueva criatura, es un ser diferente de lo que se comportaban con él dentro de la iglesia, como lo hacían. Él sabía dentro de sí, sin él juzgarlo, pero él sabía que esa persona en realidad no habían conocido a Dios. Nosotros no podemos juzgar a nadie y Dios nos libre de pasar juicio sobre las personas y sobre todo denunciarlo públicamente. Ahora hay una realidad. Cuando usted ve un cristiano que lo que tiene en su corazón es mala voluntad, que es traicionero, que no recibe ninguna de las virtudes, de los dones del Espíritu, usted tiene que dentro de sí mismo, no tiene que juzgarlo públicamente, cuestionarse, ¿esta persona realmente ha nacido de nuevo? Esta epístola a 2 Corintios fue escrito entre los años 52 y 55 después de Cristo, con las circunstancias que ya yo les dije previamente. Vamos entonces ahora a pasar a la lectura de esta porción bíblica y hacer algunos comentarios. Vamos a comenzar con Ani, el versículo 11, 2 Corintios 5, 11. Así. Cuando habla del temor del Señor, se está refiriendo a que nosotros, en nuestro conocimiento y en nuestra relación con Dios, no es que le vamos a tener temor a Dios. Ninguno de nosotros le tiene temor a Dios. Todo lo contrario. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, es incompatible una cosa con la otra. Eso lo que quiere decir es que es una relación seria. Cuando usted, por ejemplo, va a una corte, un tribunal, usted sabe que usted no va a ir a hacer chistes ahí, porque ahí se supone que desfile la verdad. En nuestra relación con Dios, pues tiene que tener esas características de seriedad, de sinceridad, porque si yo sinceramente no estoy entregado a Dios, si yo, por ejemplo, estoy en un sitio por una ganancia secundaria, que a veces no son las ganancias espirituales por las cuales debemos venir a la iglesia. Hoy en día eso lo vemos mucho, porque hay una población que está bien necesitada y muchas personas van a la iglesia buscando pues la ayuda social y eso está muy bien. Pero en realidad lo que debe es acercarnos a Dios, no es lo que Él pueda hacer por resolvernos los problemas, es porque queremos conocerlo, conocer a Dios con toda seriedad, tenerle temor. Y cuando estamos con Él, en las cosas de Él, ahí no hay lugar para la falta de seriedad, para el no compromiso, para la guachafita, como decimos por ahí. Así que yo entiendo ese primer versículo. Cualquier hermano me interrumpe inmediatamente para comentarios que siempre son muy bienvenidos. Seguimos con el 12. Ani, sigue con el 12. Ok, eso es lo que hemos estado hablando previamente. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? A esa gente que estaba menospreciando su ministerio, ya se lo había dicho previamente en 1 Corintios. Él le había dicho claramente, a mí realmente no me interesa para nada lo que ustedes piensen o lo que ustedes digan. Él sabía incluso que estaban planificando matarlo. O sea, con lo que Pablo estaba bregando aquí no era con unos cuantos chismosos allí, unas cuantas gente loca, era gente que estaban determinados a matarlo. Y él le dice, a mí, lo que ustedes crean, ni aun lo que ustedes planifican, me interesa. Fíjense cómo le dice,
no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. ¿A qué se está refiriendo ahí? No es a la iglesia que entendía y apreciaba su ministerio, era a ese grupo de personas que estaba ahí, que eran instigadores de la maldad dentro de la iglesia. Si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Ahí volvemos otra vez, enfatizamos, esta relación de nosotros con Dios es una relación de temor en el sentido de seriedad y realmente no nos interesan las apariencias. Lo que el hombre es, lo que el cristiano es, lo sabe él, lo sabe Dios y siempre en uno u otro momento va a ser manifestado la verdad acerca de esa persona. Pero él siempre enfatiza que es en el corazón, la sinceridad de su corazón. Proseguimos, hermana Adelaida. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para nosotros. Sigue. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, cuando él habla ahí que si estamos locos, ¿usted sabe a qué se está refiriendo? A que aquellas personas que lo estaban rechazando dentro de la iglesia de Corinto, una de las acusaciones que le hacían a Pablo era que estaba loco. Decían, ese Pablo está loco. Y fíjense, después de todas las tribulaciones y sin sabores que el apóstol Pablo estuvo sufriendo durante su vida, viendo en peligro la pérdida de su vida, no una vez, y eso prácticamente habiéndose ejecutado en algunos casos, salvado de milagro. De verdad que nosotros hoy en día pensaríamos acá, no con la mala intención de aquella gente de Corinto, pero nosotros acá si pensáramos en la carne, diríamos la verdad que Pablo estaba medio loco. Porque ese hombre estaba, en cualquier momento lo podían matar y él como si nada. Pues entonces, ¿qué él le dice? Ustedes que me estaban acusando de loco, pero ellos no lo acusaban de loco por las razones que nosotros podemos pensar de que el apóstol Pablo era realmente extraordinario en su ejecutoria y en su valor. Y decimos, la verdad que para tener un valor de esa altura, uno piensa, pues está loco en el buen sentido de la palabra loco. No, ellos decían que estaba loco porque Pablo no aceptaba lo que era la contaminación del evangelio. De esas tres cositas que nosotros le mencionamos previamente, y para ellos eso era algo natural. Era natural que los griegos trajeran sus prácticas paganas, sus prácticas de incluso hasta de carnalidades sexuales dentro de la iglesia. Era natural que los judíos quisieran convertir el cristianismo en una secta más judía. Eso era muy bueno para ellos. Pero Pablo se les paró de frente, parado, detenido, ordenado, glorificado por el mismo Espíritu de Dios para hacer frente a estos seres humanos que estaban en franca mano satánica. Y tenía que ser un hombre como Pablo para que el Señor pudiera garantizar que este evangelio iba a trascender esa fase tan difícil de la iglesia sin perecer allí mismo. Primero en Jerusalén y después en estas iglesias plagadas de griegos. Tenía que Dios levantar a Pablo. No había otra forma. Ese era el instrumento de Dios. Si no, hoy en día el cristianismo fuera una secta judía. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir que nos constriñe? ¿Qué significa esa palabra? Significa que nos obliga. Por eso es que nosotros con nuestra mente no podemos entender la determinación de Pablo. Y es porque el amor de Cristo lo constriñía, lo obligaba a hacer eso, aunque perdiera la vida. Y eso es lo que significa esa expresión, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo murió por todos nosotros, porque todos somos pecadores, si Él murió por todos, fue por todos, por lo tanto todos estaban perdidos. No es un grupito nada más, como querían los judíos, que ellos decían
Pues nosotros, los que nos vestimos de esta forma, los que vamos a la sinagoga, los que guardamos el sábado, los que no comemos tales y cuales cosas, los que practicamos todas estas, nosotros somos una clase aparte, somos una élite aparte. A nosotros nos toca el pecado y nadie, como Pablo, va a venir a decirnos que estamos equivocados. De eso se trataba todo este asunto. Seguimos, hermana Ale. Y el 16. Ok, esa expresión, conocemos según la carne, a lo que se refiere a las relaciones humanas. Cuando él dice que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es decir, que mi relación con mi hermano y mi relación con Jesucristo, en un momento fíjense que Jesucristo fue hecho carne, pues dice que aún eso ha pasado a la historia. En estos momentos no nos estamos relacionando con Jesucristo según la carne, porque Él fue hecho carne, fue hecho ser humano. No, es otro nivel de comunicación. Y así, con los hermanos cristianos, aunque nos relacionamos, vamos a aspirar a relacionarnos en un nivel, en el más alto nivel espiritual posible. Y continúa en el 17. Pues precisamente eso es lo que significa que nosotros tenemos entonces la posibilidad de tener una interacción humana distinta, porque no nos vamos a estar relacionando según la carne, según el viejo hombre, sino que somos nuevas criaturas. En otras palabras, si yo conozco a un hermano de la iglesia hace 20 años atrás que no estaba en el Evangelio, pero viene al Evangelio. Yo era amigo de él cuando él no conocía a Cristo, pero sigo siendo amigo de él después que conocí a Cristo. Esa persona con la cual yo me estoy relacionando en este momento no es la misma persona que yo conocí antes de que él fuera salvo. Esa persona es una nueva criatura. Por eso él dice que ya no nos vamos a relacionar según la carne. En el pasado nos relacionábamos según la carne. O sea, de acuerdo a lo que es normal, lo que es de esperar, lo que es razonable en una relación humana. Entonces, en las relaciones humanas, pues hay muchas cosas que se dan y que se aceptan. Por ejemplo, yo puedo ser amigo, pero yo no siempre tengo que ser amigo tuyo si no me conviene la amistad. Yo tengo que tener amor por ti y ayudarte, pero yo espero algo en reciprocidad. Pues ya no es la relación humana que vamos a tener. Es una relación mucho más elevada porque corresponde a una relación entre personas que son diferentes, porque somos nuevas criaturas. Y continuamos. 18, la hermana Adelaida. Y 19. Ajá. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta la reconciliación. Ok. Y aquí una verdad teológica muy importante. Nosotros no hemos sido salvos, hermano. Nosotros no hemos conocido a Cristo, hermana. Nosotros no hemos sido redimidos porque nosotros lo hayamos determinado. Cristo salió al encuentro de nosotros, como salió al encuentro de los discípulos en el camino de Emaús. Dios viene a nosotros. Eso es una verdad teológica muy fundamental. Nosotros, claro está, tomamos la decisión de seguirle o no seguirle, pero donde se origina todo es en el acto de Dios venir a enfrentarse al encuentro nuestro en el camino de nuestra vida. Por eso es que dice en ese versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios. Otro que habla aquí es de la reconciliación, pero básicamente la palabra reconciliación lo que significa es que usted tenía un amigo, usted se enchismó con ese amigo, se enojaron, rompieron esas relaciones, pero llegó un momento en el curso de la vida que ustedes se volvieron a encontrar
y limaron las asperezas, aclararon las diferencias y volvieron a hacerse amigos. Por eso ese himno que Ani trajo, como el primer himno que cantamos hoy, oh que amigo nos es Cristo, es amigo Cristo en el sentido, precisamente en ese sentido que yo les acabo de explicar, en que nosotros fuimos hechos por Dios, somos criaturas de Dios, pero somos criaturas que hemos estado en rebeldía con Dios, nos hemos hecho enemigos de Dios y en este momento estamos reconciliados, hemos vuelto al reencuentro con nuestro Creador. Eso es lo que significa la reconciliación. El ser humano no conoce a Dios cuando viene aquí un día y hace profesión de fe. Lo conoció desde los comienzos mismos de la historia espiritual del hombre, pero lo rechazó, lo menospreció, se hizo enemigo de Dios, pero en un momento maravilloso, único, glorioso de su vida, viene y se reconcilia. Y en ese momento se convierte ¿en qué? En una nueva criatura. Por eso es que la lección dice la práctica de la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida diferente. Y entonces vamos a terminar esta lección. Seguimos para terminar. Así que somos embajadores. O hermano de Laida, ¿lo tienes ahí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. Ok, ya la palabra reconciliación la hemos explicado. Y el mensaje de Pablo es de día y de noche. Cada día de su vida, después que el Señor lo llamó, fue el mensaje de reconciliación. Cuando usted le va a hablar a una persona acerca de Cristo, usted le va a hablar de una reconciliación. Yo tengo personas conocidos, y puedo decir que hasta cierto punto amigos, que están como en una rebeldía con Dios. Y hay quien lo expresa. Tienen unas frustraciones. ¿Por qué? Porque ciertas circunstancias de la vida. Estuve en una iglesia donde a lo mejor alguien los maltrató. No tuve el amor de Dios con ellos. Tuvieron una educación que lo indoctrinaron, pero están en rebeldía. Pues esas personas que tienen que venir a una reconciliación. Pero entonces están las personas que ni siquiera a un nivel intelectual están en rebeldía, sino que con su conducta, con su modo de obrar, con sus sentimientos, con el mundo de sus sentimientos y de sus emociones, cargados de odio, cargados de sentimientos de venganza. Esas cosas que bullen a veces en el corazón de nosotros, hermano, esas son cosas que nos alejan de Dios. Y la persona que está imbuida, metida en ese mundo de conciencia y de sentimiento, esa persona está en rebeldía con Dios. Y lo triste de eso es que a veces dentro de la misma iglesia hay cristianos que están con un corazón que exhibe esas características. Ese cristiano, llamado cristiano, tiene que reconciliarse. Hay que hacerse amigo otra vez de Dios. Dios nos quiere que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Y ese corazón de Dios es el que está aquí, que yo se lo vamos a utilizar hoy como texto básico, aparte del texto de la lección, que dice, el amor es bueno. ¿Quién lo quiere leer, Ani? ¿Quién lo ve ahí? El amor es sufrido, es benigno. Benigno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es jactancioso. No se envanece. Esa es la nueva criatura. De esa nueva criatura es que sale ese amor que se describe ahí. Y para terminar, solo un puntito que tengo que explicarle. En el último versículo, vamos a ver otra vez a él, donde dice, al que no conoció pecado. Uno de los problemas teológicos más serios, de los dilemas teológicos más serios que se ha planteado en el mundo cristiano. Porque cuando nosotros estamos aquí en Semana Santa hablamos de que Cristo se hizo pecado. Y realmente, hermano, eso no es así. Cristo no se hizo pecado.
Dice, pues nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir entonces esa expresión? Por eso muchos predicadores la traen, lo dicen, se hizo pecado. Pero en realidad, eso es lo que quiere decir, hermano, es que Dios lo miró como pecador, porque sobre él estaba el pecado de toda la humanidad presente, pasada y futura. Entonces él lo miró como pecador, pero él como hijo de Dios, él no se hizo pecado. Él llevó el pecado sobre él sin ser pecador. No es que se hizo, es que Dios lo miró como pecador, sin ser pecador. Esa es la gran diferencia. Esa es la clarificación importante para esta semana. Cristo no se hizo pecado. Cristo, Dios lo miró como pecador, sin serlo. Y esto establece y manifiesta de una manera maravillosa lo que es el amor de Dios por nosotros. Hermano, que Dios lo bendiga. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Dios lo bendiga.